Sí, hola chicos, ¿me escuchan? Esperemos un minutito que se conecten sus demás compañeros que estaban en la primera parte y arrancamos esta segunda parte, ¿sí? Ya chicos, a ver, parece que ya se conectaron la mayoría. A ver, retomamos con la última idea que les estaba comentando. Ya, ¿me avisan si pueden ver mi pantalla? A ver, lo que les comentaba respecto a los errores que habían obtenido particularmente en este ejercicio. A ver, si nosotros tenemos esta división, estoy dibujando simplemente un balance general. Sí, tenemos el activo corriente, el pasivo corriente, el activo no corriente, el pasivo no corriente y bueno, el patrimonio. ¿Sí? Y la idea que te decía la pregunta que era que querías incrementar el apalancamiento financiero. ¿De acuerdo? Y te ponían tres opciones. Opción 1 era pagar más dividendo. Opción 2 era devolver dinero a los accionistas, devolver capital a los accionistas. Y la opción 3 era emitir nuevas acciones. A ver, esta pregunta es full lógica, ¿de acuerdo? La única opción que no era correcta era la opción 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo emito nuevas acciones, ¿qué voy a hacer? Estoy recaudando más capital, por lo tanto, ¿qué estoy haciendo con mi patrimonio? Lo estoy incrementando. Si incremento el patrimonio, ¿qué va a pasar? El apalancamiento financiero va a bajar, ¿sí? Recordemos que el apalancamiento financiero es toda la deuda que yo tengo en corto y largo plazo. Quiero que esto se incremente, ¿sí? Que cuando haga la deuda, o sea, que mi total de activos esté más explicado por deuda que por patrimonio. Entonces, lo que tengo que buscar es justamente que el patrimonio baje. Y esta opción 3 lo que hace es lo contrario, hace que el patrimonio suba. Entonces, es una de las razones por las cuales no podría aplicar, ¿sí? La opción 1 y 2, ambas son válidas, porque si se dan cuenta, pagar más dividendo, ¿qué hace? Cuando voy a pagar más dividendo, ¿se acuerdan que acá hay una cuenta que se llama utilidades retenidas? Si pago más dividendo, voy a tener que sacar plata de mi utilidad retenida, por lo tanto el patrimonio va a bajar, y al bajar el patrimonio voy a lograr que todo el pasivo suba. Entonces es algo que, check, ¿sí? Perdón, acá arriba, check, pagar más dividendo. Y el devolver capital al accionista es lo mismo, ¿sí? Porque de mi cuenta que era el capital social, lo que estoy haciendo es ahora reducirla, porque quiero devolver la plata a los accionistas, y va a ocasionar lo mismo, que el patrimonio baje y que luego el pasivo suba. Entonces va a contribuir nuevamente a que pueda tener un mayor apalancamiento financiero, ¿sí? Y esta era la pregunta que vi que muchos de ustedes se habían equivocado y era simplemente aplicar la lógica, ¿de acuerdo?
quiero ver si este punto está claro porque es algo importante que creo que para todos que esté súper claro de cara ya cuando lleguen al final. ¿Todos me entendieron esta parte, chicos? Mario, ¿cómo dijiste que era lo de pagar más dividendos? Ah, ya, que te das cuenta tú cuando pagas más dividendos, tú, o sea, para poder pagar dividendos tienes que sacar la plata de algún lado. Entonces, ¿de dónde la vas a sacar? De lo que tienes acumulado de como utilidades retenidas. ¿Te acuerdas que en el en el patrimonio hay varias cuentas? Hay capital social, reservas legales, utilidad del ejercicio, utilidades retenidas. Claro. Entonces, para poder pagar más dividendo, tengo que sacar la plata de mi utilidad retenida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Retirando plata, bajando la cuenta utilidad retenida, subiendo momentáneamente el efectivo, ¿sí? Perdón, retirando la cuenta de utilidad retenida y reduciendo efectivo. ¿Por qué? Porque lo voy a sacar de mi balance y lo voy a pagar al accionista. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Que todo mi pasivo tenga un mayor peso respecto al patrimonio, porque el patrimonio se va a hacer más pequeño. La lógica es la misma que devolver capital al accionista. ¿Por qué? Porque si devuelvo capital al accionista, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que mi capital social se va a ver disminuido y mi accionista va a ganar más dinero, o sea, le voy a devolver plata, pero la empresa va a tener menos patrimonio. Gracias, Mario. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, esa era una explicación importante que quería enfatizar. Ahora sí, volviendo al tema de la industria, del sector, a inicios de la sesión me comentaron que no todos habían visto el video de la metodización del jefe práctica encargado. No sé si alguien más tenga dudas, preguntas, para poder continuar con esas dudas puntuales. Me gustaría, no tanto que sea un flujo de información mío hacia ustedes, sino que haya una bidireccionalidad en cuanto a que ustedes planteen consultas y podamos seguir comentándolas, ¿no? Uno de ustedes creo que levantó la mano, José creo. Sí, fue de casualidad, disculpa, Mario. Ah, ya, no, no te preocupes. ¿Alguien más? Chicos, consultas, dudas. Fedro está escribiendo en el chat, Mario. A ver, Cedra comenta en qué parte está el video, porque lo buscan para encontrar. Ah, ya, está en la parte en el Paideia general. Vamos a ver si lo puedo poner yo. Ya, pueden ver mi pantalla acá, en evaluación de estados financieros, en el Paideia general, no el del horario, sino el general. Y todo está dentro de la unidad 1. Al último, video 1, asesoría 8. Ya, perfecto, creo que ya lo encontró Feder. De acuerdo. A ver, chicos, ¿qué otra duda tienen del sector de la industria? Algo que de repente quieran volver a revisar. Mario, yo tengo dos consultas que me salen a partir del control. La primera era de que, bueno, quizás fue porque no me di mucho tiempo, no hice una revisión exhaustiva, pero la primera era sobre el tipo de cambio. O sea, supuestamente había un riesgo de tipo de cambio, pero no te planteaban
no estaban los números per se y solamente te decían de que la empresa consideraba que era muy poco, entonces como que no tomaban ninguna acción para mitigar este riesgo y nos pedían recomendaciones, ¿no? Entonces yo ahí más o menos puse de que mi recomendación era usar un instrumento para disminuir este riesgo, quizás no hacer toda la cobertura de la deuda, pero sí un porcentaje de la deuda, pero no sé quizás si me puedas dar más alcances de qué se podría hacer en ese caso que nos dan. O, mi otra duda era con respecto a la pregunta, ay, era algo sobre, ya, por ejemplo, ¿qué tanto puede afectarle a una empresa en general, en una empresa azucarera, por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, se va a hacer reparaciones en una carretera o de repente se va a dar un subsidio? ¿Eso qué ratios afecta? Porque mm, ahí, por ejemplo, creo que había una pregunta parecida de que iban a arreglar una carretera y qué ratios se iban a ver afectados y me quedé en blanco personalmente, no sé si le habrá pasado a otro de mis compañeros, pero quisiera ver más como que cómo se evoluciona el contexto de la industria con respecto a los ratios, ¿no? Porque algunos ratios sí tengo claro de cómo se influye a partir del contexto, pero otros no tanto. Ya, ¿me repites tu segunda pregunta? La primera sí la entendí, la segunda no me quedó del todo claro. Ayer, es que la pregunta era, por ejemplo, la pregunta que estaba en el control era que se iba a arreglar una carretera y cómo eso iba a afectar los ratios de liquidez y rentabilidad y su repercusión. No me acuerdo si decía levita o no, la verdad. Pero yo me quedé muy como que ahí no se me ocurrió nada, no supe respondértela. Y quisiera saber cuál era el enfoque que se debía dar, porque supongo que ahora en el examen va a ser un poco más analítico, ¿no? Entonces, como que quisiera saber cómo el contexto de estas empresas azucareras o qué cambios en el contexto se ven afectados, qué ratios se ven afectados por los cambios en el contexto de las azucareras. A eso más o menos iba yo. No, dame un segundo. Voy a... No era para... A ver, ¿te refieres a la empresa, a la pregunta si la empresa azucarera El Ingenio se ha accedido a un préstamo de Reactiva Perú? No, era sobre que iban a arreglar una carretera. Mario, pero también podrías responder esa pregunta luego, por favor. Sí, o sea, creo que nos hace falta, bueno, por lo menos a mí personalmente, como que qué ratios se ven movidos a partir de estos cambios que se dan. Ya, a ver, vamos por partes. Por la pregunta que primero que me hiciste de la del perdón, del riesgo de tipo de cambio. A ver, si mal no recuerdo. Fue el control lectura, los últimos dos han sido un compilado de preguntas aleatorias que tanto yo como todos los jefes de práctica han propuesto. Así que hay algunas que, por ejemplo, las que me comentan no las he puesto yo, pero tengo aquí el solucionario. Y, a ver, dice, responda con sus propias palabras a qué se debe que la empresa esté afecta al riesgo de tipo de cambio, cuál es la política que maneja para la gestión de este riesgo, qué recomendaría usted para hacer la gestión de este riesgo. Bueno, y la respuesta sugerida es: el riesgo de tipo de cambio surge de transacciones con sus pares relacionadas y de las obligaciones financieras que pactan dicha moneda, y al respecto la empresa, sobre la base de la tendencia de la fluctuación de tipo de cambio y estimados macroeconómicos, ha decidido aceptar o asumir el riesgo al no ser significativo. No obstante, se podría recomendar que tome una cobertura con algún derivado. En este caso no han puesto mayor detalle que ese. Si es que esto te lo preguntaran en alguna práctica calificada donde
digamos, el análisis tiene que ser mayor y no un control de lectura donde simplemente es escaneo, bueno, haber leído la información y dar una propuesta genérica. Yo sí te diría que, por ejemplo, si no está coberturando su exposición al riesgo de tipo de cambio, uno, conocer cuánto es tu exposición, o sea, tu posición monetaria, y dos, dependiendo si es activo o pasiva, dar una opinión en cuanto a debería comprar o vender un instrumento derivado, porque recuerda que en el derivado, en el forward, tú puedes poner una posición de compra o venta. Es lo que en finanzas comprar se le llama tener una posición larga o vender tener una posición corta. Y lo que te podrían decir es, por ejemplo, ¿y qué recomiendas, no? Ya comprar derivados o utilizar derivados de compra a un plazo de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque estimo que el riesgo de tipo de cambio o, digamos, A ver, lo que pasa es que es una pregunta un poco muy amplia para lo que se les pide en este caso puntual del control. O sea, con decir lo que tú me comentaste en que tiene una exposición que al riesgo de tipo de cambio por la parte de deuda, obligaciones financieras y operaciones vinculadas, y que, bueno, por la fluctuación de tipo de cambio y por los importes no es algo que puede afectar mucho a nivel de resultados, entonces se define simplemente aceptar y asumir el riesgo, ¿no? Entonces tú podrías sugerir tomar un derivado financiero para poder mitigar ese riesgo. Con eso bastaba. Ahora, si te preguntaran algo un poco más a detalle en cuanto a que detalles tu sugerencia, lo que podrías hacer es, uno, por ejemplo, identificar cuál es la posición monetaria o la exposición que tiene, ¿no? Digamos que es pasiva por 2 millones de dólares. O por más, para que sea un poco más grande, 50 millones de dólares. Pasiva por 50 millones de dólares. Si la posición es pasiva, como ustedes saben que lo hemos visto creo que muchas veces durante las clases, lo que tengo que hacer es tomar un derivado financiero, pero de compra, ¿no es cierto? Porque si tengo una posición pasiva, que es negativa, mi idea es llegar al cero. Entonces, ¿qué hago? Tengo que comprar de un derivado, en este caso más 50 millones, para poder llegar al cero. Menos 50 más 50, cero. Entonces, tendría que comprar, o sea, una recomendación sería comprar un derivado financiero o tomar un derivado financiero en la posición de compra. Y dos, el plazo. ¿A qué plazo debería comprar este derivado? O sea, este contrato, ¿a qué plazo vigente? Lo recomendable es, uno, irte por el lado de la tendencia macroeconómica y decir, por ejemplo, yo recomiendo un plazo de un mes porque el tipo de cambio en la volatilidad tiene una volatilidad alta de repente en ese año y probablemente mes a mes se vayan ajustando las proyecciones. Entonces, podría recomendar a un mes. Y lo otro, el otro tiempo, el otro, digamos, plazo recomendable es que sea de acuerdo si es posición pasiva, es que sea de acuerdo al periodo de pago de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo una posición pasiva, quiere decir que mis pasivos son más grandes en la posición monetaria, estoy más expuesto al lado de mis cuentas por pagar, ¿no? O las obligaciones financieras. Entonces, en promedio, ¿cuánto me demora a mí pagar a proveedores, digamos, en dólares? 90 días. Ok, entonces debería tomar un derivado cercano a ese plazo de 90 días para poder más o menos estar de acuerdo en mi ratio de periodo de pago. Y con eso también es totalmente válida la respuesta y no requiere más detalle. Por ese lado, una pregunta creo que está claro y tu respuesta que me dice estaba bien. No le veo ninguna complejidad adicional. Por la segunda pregunta que me dijiste, ¿qué cuentas del estado de situación financiera y el estado de resultados se verán afectadas por la construcción de la carretera Huacho-Pativilca? Asimismo, indique cómo afectaría ello la liquidez y vida de la compañía. A ver, la respuesta sugerida es, dado que la carretera mencionada cruzará los terrenos de la compañía, según se explica en el informe auditado, la ley contempla la figura de la expropiación. Por lo tanto, el Estado se hará con los terrenos a cambio de una compensación económica por los mismos, y la venta sería una venta de terrenos porque te van a expropiar, ¿no? Una reducción del IME, incremento en la caja, ¿no? En la cuenta por cobrar, y obviamente incrementará un poco la liquidez de la empresa por los activos corrientes. Y a nivel de estado de resultados, la enajenación o la expropiación de terreno se registrará como un ingreso que no es parte operativa, ¿no? Porque estás vendiendo terreno y tú no te dedicas a la venta del terreno, sino te dedicas a la producción y comercialización de la caña de azúcar y derivados. Entonces, tu EBITDA no debe verse afectado. ¿Por qué? Porque recuerda que el EBITDA es propiamente por el flujo operativo del negocio. ¿Sí? No, Ya. no sé si está clara la respuesta. Sí, sí me quedó clara. Y ahí no había más opción que solo aceptarlo del Estado, ¿no? Porque por ser Claro, por expropiado. ser una expropiación, ¿no? Ok. Pero si, por ejemplo, fuera, o si me pidieran una empresa que quiere comprarme ese terreno, no sé, pero no, no se va a dedicar al sector azucarero, ¿no? Va a pasar lo mismo, pero me podrían preguntar, ¿no? Me estoy inventando.
analiza si sería provechoso para la empresa o no y qué ratios se verían Claro. afectados. Claro. Ahí cómo se podría responder. O sea, ahí igual tu EBITDA no se vería afectado porque recuerda que una venta en terreno es Claro, no es algo tiene. fuera del flujo del negocio, pero obviamente vas a generar otros ingresos por abajo de la utilidad operativa, ¿no? Entonces, a nivel de Ujú. margen neto, probablemente tu margen neto se incremente. A nivel de liquidez, también tengas una mayor liquidez porque estás teniendo mayor efectivo o mayor cuenta por cobrar, digamos. Y dos, también deberías ver, o sea, eso por el lado de la rentabilidad y digamos, la liquidez. Y dos, a nivel de rentabilidad de, por ejemplo, ROE, también va a cambiar, ¿no? Porque tu utilidad neta probablemente sea mayor. Pero, y si me preguntaran cuál decisión debería tomar o no, ahí, por ejemplo, Podrías eh, digamos, elegir en base a esto, ¿no? Si el ROE mejora o empeora, ujú, y también si es que el ROA mejora o empeora, ¿no? El ROA, o mejor dicho, la rotación total del activo, ¿no? Que es parte también del ROE por el DuPont. Entonces ahí vas o- a ver si la eficiencia de tus terrenos verdaderamente son eficientes o el hecho de venderlos te ayuda a mejorar la eficiencia, ¿no? Porque de repente puedes mantener una cantidad de producción razonable con la venta. ok. Muchas gracias, Mario. De acuerdo. Y la otra pregunta que me hicieron creo que era la del préstamo de Reactiva Perú. Sí, sí, era esa. Ah, ya. Te dice, si la empresa azucarera del Ingenio se va a acceder a un préstamo Reactiva Perú, sea por 2 millones de soles, cuya características son A, tasas de interés alrededor del 2% en promedio, B, otorgado por una entidad del sistema financiero, C, cronograma compuesto por 36 cuotas con un periodo de gracia de 12 primeras cuotas, y D, válido para pagos a proveedores y sueldos, indique usted qué cuentas pagaría, calcule el capital de trabajo neto antes y después de transacción, e indique si dicha transacción contribuyó o empeoró la balanza de liquidez. Dato asume que la transacción se llevó a cabo el 1 de enero de 2019. Respuesta. Ya, a ver, por ejemplo, simplemente es sencillo. Si es al pago de proveedores, tienes que ver para qué cosa. O sea, te dicen vas a tomar 2 millones de soles y puede ser para pagar proveedores y sueldos. Entonces, ¿qué vas a pagar? Remuneraciones y ayudos laborales que son por 75.000 soles, que justamente te lo detallan en la nota. Y las cuentas por pagar relacionadas, que son, digamos, tus proveedores por 1.925.000 soles, ¿no? Eso lo sacas igual de la cuenta por pagar que tiene la empresa registrada en el balance. Solamente ahí era escanear información y poner los montos. Y por la parte que el cálculo del capital trabajo neto es simplemente seguir la fórmula con los 2 millones de diferencia, ¿no? Antes saben que el capital trabajo neto es pasivo no corriente más patrimonio menos activo no corriente, ¿no? Entonces es replicar lo mismo, pero con esta diferencia de lo que ya estás pagando. Y ahí solamente era hacer el cálculo y te salía justamente estos 2 millones de diferencia, pero explicados en números, ¿no? Por ejemplo, antes se salía de menos 2.885 y después se sale de más 1.715, que justamente si lo sumas a la inversa te da el 2 millones, ¿no? Solamente es para que veas cómo pasaba de un lado al otro. Y eso era, la verdad. Cuando te dicen también si la transacción contribuyó o empeoró el balance de liquidez, en verdad un incremento siempre a nivel de capital de trabajo neto te va a generar una mejora en el balance de liquidez, ¿no? Porque esas 36 cuotas, por lo tanto se cataloga como bajo, como de largo plazo, o sea, es más de un año y te está dando efectivo, ¿no? Entonces te da liquidez en el corto plazo. O sea, pero si no hice ningún cálculo, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo? Porque yo solamente lo hice desde el análisis, o sea, la parte analítica la hice, pero no la del cálculo. Es que no te entendí bien porque hablaste muy rápido. Era pasar de uno a otro o algo así. No, no entendí. Sí, o La sea, de los 2 millones. claro, como son 2 millones, o sea, recuerda que la fórmula del capital de trabajo neto que está en tu metodizado es patrimonio no corriente más patrimonio menos activo no corriente. ¿Sí? Entonces tienes los importes de antes, o sea, simplemente ves el total de patrimonio perdón, de pasivo no corriente, de patrimonio y de activo no corriente, y haces la fórmula que es pasivo no corriente de nuevo más patrimonio menos activo no corriente y te sale un monto. Y luego a ese monto, o sea, haces como si fueras el registro contable de los 2 millones de soles que te mueve,
En ese caso te mueve el activo corriente y el pasivo no corriente, y cómo cambiaría tu capital de trabajo neto. Entonces se movería en 2 millones, obviamente, pero lo que quería la respuesta, y creo que el jefe de práctica que puso esta pregunta, era para que veas cuánto te salía antes y cuánto después, ¿no? Y justamente esa diferencia entre uno y otro debería ser los 2 millones del préstamo. Creo que para el control de esta pregunta no, de repente no fue, o sea, el control no es tanto para hacer cálculos grandes, pero igual yo lo voy a considerar al momento de calificar, si es que por lo menos si lo he sustentado bien, creo que no había problemas. Ya, Mario, gracias. ¿Vas a subir la resolución de ese control? Déjame consultarlo con el profesor a ver si está de acuerdo, o por lo menos seguro me va a decir que primero lo califique y luego les pase, pero no creo que haya problema. ¿Sí? Está bien, Mario. Mario, una pregunta. ¿La próxima semana vamos a tener asesoría? ¿O? Creo que la próxima semana es la última semana de clases que tienen, ¿no? Sí. Sí, probablemente lo tengamos en el mismo horario de siempre. Y sí, creo que, o sea, no veo por qué no, pero el horario sería el mismo de siempre para estar alineados, ¿no? A las 3. Ahora igual lo adelantamos un poco por el control y, bueno, porque práctica de matemática financiera. Y una pregunta. ¿Nos vas a pasar feedback de las prácticas para ver Tengo cada con el... práctica con, digamos, con, o sea, el puntaje que han obtenido por pregunta. Lo que puedo hacer es pasarles eso y con el solucionario que igual lo revisamos en clase. Y creo que Fedra también me pedía el solucionario, si se los podía enviar, creo que sí, no hay problema. Pero como le dije por correo, déjame conversarlo con el profesor primero para estar alineados. Ya está bien. Es que quería revisar para ir viendo ya. Sí, si quieren, puedo crear un drive y subo ahí todas las respuestas o se les envío por correo. Y cada uno ve cuánto puntaje obtuvo en cada... O sea, está con control de cambios y van a poder ver cuánto obtenieron por cada pregunta, ¿no? Está bien, Mario. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? ¿Alguna pregunta final? No, pero no sé si mis compañeros están de acuerdo. Podríamos hacer la próxima semana así como solemos hacer con las prácticas, que revisamos una práctica anterior y más o menos nos vas explicando y una revisión final. Sí, de acuerdo. Déjame buscar algún final pasado que pueda tener de la industria y lo revisamos juntos, si les parece, la próxima semana. Sí, porque voy a revisar el video y avanzar porque ya nos dieron la empresa, entonces ahí fijo nos van a surgir varias dudas a todos, creo. Ya, perfecto. Quedemos así entonces, chicos. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. De acuerdo, chicos. Nada, cuídense, que estén bien. Chao, cuídate, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Cuídate, Chao, gracias. chicos. Hasta luego. Que estén bien.